El tema como de la inteligencia artificial, yo considero que no es nada nuevo en realidad, como que dentro del mundo del diseño industrial lo hemos visto desde hace muchos años. Nuestra profesión como diseñadores industriales está hoy día abarcada en el mercado por otras carreras. Por ejemplo, los ingenieros industriales hacen trabajos de diseñadores industriales. Qué maldito. Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Jodidamente. Esta vez, por primera vez, estamos a través del internet con nuestra amiga de la casa, súper ya desde hace bastante tiempo que la conozco y que pues estoy súper feliz de que ella sea la persona con la que empecemos estas entrevistas virtuales. Dependiendo de cómo quede esto, pues de verdad lo vamos a ir como extendiendo a otras personas. Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hello, bien, ¿y tú? Bien, la verdad es que estoy bien emocionado porque siento que todo el tiempo como que hacemos conversaciones muy cool, ¿verdad? Pero como que Sí, terminamos, o sea, no terminan en nada, pues no se graban, no dicen nada, pero siempre como sí. que terminamos llegando a unos lugares bastante cool en los live que hacemos. Raquel, Siempre decimos como que deberíamos hacer un sí, podcast, es deberíamos como hacer un ya, podcast y sí. En algún momento ahí estamos. espero, creo que es más seguro de que yo vaya a Chile en algún momento a grabar, si todo se va bien, a que Raquel venga a Venezuela. Sí, Pero está complicada la cosa. mientras tanto, pues este día es la mejor. Raquel, para la gente que no te conoce, ¿quién eres tú? ¿Quién ¿Qué eres? haces? ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu Eh, desempeño ahora mismo en este preciso momento de tu realidad? bueno, hello, soy Raquel. Me conocen en internet, ya la influencer, como Ralan. Soy diseñadora de pasión como brander y de profesión como industrial. ¿Y qué me dedico? Buena pregunta. Aquí un clientico por aquí y por allá porque la vida freelancer es dura, gente. Eso. En qué momento empezaste a ser freelancer? O sea, ya estabas estudiando la carrera de ingeniería industrial, de diseño industrial, ¿verdad? Ingeniería. Sí, antes de ser freelancer ya estabas estudiando la carrera. Claro, yo empecé a hacer como diseño para redes y logos. En ese tiempo yo me creía la super creadora de logos, pero ya ahora más adelante entendí que no era lo Tan que cool. realmente era. Como en el 2018, más o menos. Ve- 2018-2019. Y ya fue con la pandemia, 2020, que dije, de hecho fue antes de la pandemia, fue para el estallido social acá en Chile, que fue a finales del 2019, Ok. que todo se hizo online, o sea, las clases todo online, entonces dije como ya voy a aprovechar este tiempo muerto, que antes eran como 2, 3 horas de pérdida de ir a la universidad, estar en la universidad. Entonces fue como, ya hagamos algo y me abrió un Instagram. O sea, eso fue, claro, octubre del 2019. Y desde ahí ya tengo como mi marca personal, que ahí ya hago las cosas como más estructuradas. ¿Y en qué momento tú como que dijiste, ok, quiero estudiar diseño industrial? ¿O fue algo que se te presentó y ya? Diseño gráfico al principio, porque Ok. era como típico, la gente solo conoce el diseño gráfico cuando está en el colegio. Es como un mundo, por lo menos acá en Latinoamérica, un mundo poco explorado el del diseño industrial. Pero a mí, yo soñaba con irme a estudiar a España, o sabes, a lugares súper desarrollados como aquellos de allá. Así que yo me puse a buscar qué diseños habían allá. Y allá existía el dichoso diseño de productos, diseño industrial. Pero ya las cosas, una cosa llevó a la otra y terminé en Chile porque mi hermano se vino para acá primero, entonces fue como ya, menos gastos, vivir todo juntos. Entonces ya, nos vinimos para Chile. Y en Chile existía el diseño industrial y ahí fue como ya, perfecto. Pero si me hubiese quedado en Venezuela, probablemente hubiese estudiado diseño gráfico. Sí, aquí hay varias universidades que dan Es diseño lo, gráfico. claro, es lo que hay. Pero tú antes del diseño gráfico como tal y de ponerte a estudiar esto como tal, ya tú como que desempeñabas algunas ramas del arte, ¿sabes? Como que sé que pintas, que te gusta mucho toda el área y Sí, veo que por lo menos en el diseño industrial es como que hacen de todo, o sea, tipo te mandan a pintar, te mandan a hacer render, te mandan a hacer packaging, es como, o sí. sea, te desenvuelves en demasiadas áreas al mismo tiempo. Sí, yo desde chamita, así como 7 años, me metieron a pintura, típico, como clases de pintura, y me encantaba mucho pintar y dibujar, pero como modo así como para desestresar y delegar tanta energía que tiene un niño, no era como a modo profesional.
Pero ya sí, después cuando empecé con este tema como de la universidad, dije como, ¿cómo puedo vincular como este hobby al área como más profesional y dedicarme a esto? Porque realmente yo para otras cosas, o sea, cero. O sea, tú me dices matemática, cero. Historia, cero. Lenguaje, cero. O sea, yo siempre fui como el área de las artes y todo, entonces fue como, no me voy Tú a le hacías complicar la tú le vida. hacías trabajos de arte a tus compañeros. Obvio, de Sí, hecho, sí. cualquiera de mis amigos que esté viendo este podcast puede dar fe en los comentarios. De hecho, quiero ver escribiendo cuántos trabajos de dibujo técnico no les hice. Ok. Yo siento que yo era bueno en dibujo técnico, pero yo era como, y todavía soy como alguien muy, no tan pulcro. Entonces yo podía Ya, hacer un trabajo de dibujo técnico muy cool, pero siempre tenía que así que un sucito, o se arrugaba cuando ya, borraba. típico, típico. Entonces, No, yo me acuerdo que yo tenía un panita en el colegio que se llama Enrique y él era full bueno en historia y yo full en historia, entonces como que hacíamos el trueque. Él me daba las ok. tareas de historia y yo le daba las láminas de dibujo técnico. 10 de 10. Buena técnica. Sí, no. Y después, cuando, o sea, te mudas a Chile, pues por cuestiones ya familiares, personales, empiezas a estudiar, te das cuenta de que el diseño industrial es mucho más o te abre mucho la mente de lo que es el diseño gráfico. O sea, uno cuando piensa que diseño gráfico es diseñar para redes, Claro, diseñar para una revista, no sé, cualquier cosa que sea como gráfica, pero tal vez el diseño va mucho más allá de lo que la gente piensa. O sea, tú ahora mismo, terminando la carrera, ¿cómo definirías tú el diseño en general? sí, igual es loco eso porque uno se da cuenta que hay nuestra profesión como diseñadores industriales está hoy día abarcada en el mercado por otras carreras. Por ejemplo, los ingenieros industriales hacen trabajos de diseñadores industriales. No sé, la gente que hace construcciones y todo eso es un derivado de lo que debería ser un diseñador industrial. Entonces, a los diseñadores industriales, por lo menos acá en Latinoamérica, los asocian con diseño en general, con agencias, publicidad. Entonces, como que el trabajo de un diseñador industrial no está eh, como estabilizado y lo hacen otras personas en vez de la persona que estudió eso. Entonces, eso yo me di demasiado cuenta cuando estaba estudiando, como, o sea, literalmente lo que hace, no sé, un maestro, que aquí le dice maestro a la gente que hace construcción, un maestro literalmente es un diseñador industrial, pero como claramente no es una carrera que ellos estudian, simplemente la ofrecen el oficio, no se dan cuenta las personas que uno puede estudiar para eso y ofrecer un mejor servicio, un servicio más pulcro. De ¿Te hecho, refieres hasta a lo que se llama maestro de obra? claro, maestro de Ok. obra. Entonces, por ejemplo, un arquitecto también, hay muchos arquitectos que hacen el trabajo del diseñador de interiores, por ejemplo, y no es el caso, porque el diseñador de interiores trabaja y estudia toda su vida para eso, y el arquitecto trabaja para otras áreas, pero al fin y al cabo, a la hora de estar en un grupo de trabajo, le dan ese trabajo de diseñador industrial a otra persona porque no existe el concepto de que hay diseñadores industriales trabajando en este momento Ok. y terminan estudiando y trabajando en diseño gráfico, como ¡mua! Pero por lo menos el diseñador industrial, entonces, ¿a qué se dedica? Porque yo me imagino industrial es una industria, o sea, puedes diseñar una Sí, industria, típico, ¿qué es lo que hacen? típico. Todo el mundo siempre piensa eso, diseño industrial, así Charlie Chaplin en la industria, así Yo como, creo que no escogieron bien el nombre, ¿sabes? puede ser. De hecho, en varios países de Europa se llama productos y servicios y en la Chile ahorita la cambiaron. Cambiaron el nombre Ok. de industrial a productos y servicios, que ahí se relaciona un poco más con lo que hacemos. Pero el diseño industrial va mucho más allá. De hecho, hay muchas ramas del diseño industrial. Está la automotriz, por ejemplo, las personas que diseñan autos son diseñadores industriales. Ok. Está el de electrodomésticos, las personas que hacen, no sé, cafeteras, cocina, todo ese diseño. La parte como estética y funcional la hace un diseñador industrial. Ya la parte como técnica la hace un técnico, pero Ok. se trabaja como en conjunto. El diseñador industrial también puede diseñar servicios, por ejemplo, el diseño de Subway, el concepto de cómo funciona Subway, de estructurar como ir con Ok. el pan y que te van sirviendo, todo eso lo diseñó un diseñador industrial en servicio. Entonces, como que te abre la mente Pero tú las estás distintas capacitada para como hacer todas esas cosas o son como especializaciones que se hacen. sí y no, porque es como el gráfico, como que igual
hay tantas cosas que tú igual te deberías, como en cierto punto de tu carrera, decir como ya, yo soy diseñador gráfico, pero me quiero dedicar a la editorial. Entonces ahí como yo personalmente me voy profundizando en todo lo que es editorial, porque si me quedo con el todo del diseño industrial, igual es como saber mucho de mucho, pero realmente no lo sabes todo realmente de eso Ok, que te quieres dedicar. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el diseño de productos, pero en la parte como de un producto no necesariamente tangible, que en este caso yo lo relaciono directamente con el branding. Que el branding para mí es un producto que ok. no es tangible como un vaso, pero sí se construye con toda la metodología y todo como el concepto. Entonces, por eso yo me quise entrar como a esa área. Hay por lo menos, no sé si se relaciona, pero yo veo el podcast de un señor mexicano que se llama Diego Rusarín, y él antes de hacer sus podcasts, él era diseñador de comida. O sea, él como que diseñaba todo alrededor de generar alimentos, pues. Entonces, también ustedes pueden hacer eso, ¿sabes? Como que no sé, tipo, qué porcentaje de cada cosa tiene una comida o cómo esa comida puede absorber a la persona. Pero él habla tipo del diseño como tal. O sea, incluso ellos estudiaban que sí que los tacos en México, por qué la comida china es de tal manera. ¿Eso tiene que ver con tu carrera también? Mira, la verdad desconozco, pero siento que igual tiene un poco de raíz, porque la raíz del diseño industrial es como el proceso y prototipado y como Ok. testeo de cosas. Entonces creo que muy en el fondo, si pudiese tener una relación una persona que, por ejemplo, estudió diseño industrial, pero es amante de la medicina, pero no le da la cabeza para estudiar medicina porque no todos nacimos para estudiar medicina, No. pueda adentrarse al mundo de la salud desde el punto de vista de diseño y aportar, no sé, el tema como de implementos de medicina o espacios de hospitales. Entonces, como que sí o sí, desde la raíz del mundo del diseño industrial, yo creo que puedes abarcar cualquier punto de vista que te imagines, porque yo creo que va de ahí, como desde la percepción, es desde como el concepto del diseño, de diseñar, Tú, en uno de los tantos live que nosotros hemos hecho, tú decías que los profesores a ustedes le decían que el diseño está en todo, o sea, que es algo como que es universal. básicamente. Y no sé Sí. si puedes expandir un poquito más ese concepto. Sí, yo creo que es algo que uno no se da cuenta, es como un desbloqueo que uno tiene cuando alguien más te lo demuestra, por así decirlo, y es tan fácil como pensar que hasta la sociedad misma está diseñada. O sea, en tiempos inmemorables, alguien dijo, tengo que diseñar este lugar para que funcione, para que se distribuyan bien los lugares, por lo menos acá en Chile y en la gran mayoría de las ciudades del mundo, siempre está como típico la plaza, el banco, ¿cachai? Como que todo eso es un Sí, diseño. Alguien dijo como, mira, ponemos la plaza en el centro, distribuimos un banco, una farmacia y una biblioteca, y eso es como lo mínimo que tiene que tener el centro de una ciudad. Y eso fue diseñado y está planteado y prototipado, y alguien dijo como, ¿y qué tal si ponemos una cafetería? Y ahí se testea, y se ve cuántas personas en la ciudad en verdad necesitan una cafetería en una plaza, y ahí se hace un testeo de todo. Como que en verdad todo pasa por el proceso de diseño sin saberlo. y es interesante que tú siempre dices como que el prototipar las cosas, o sea, no es Sí, simplemente diseñarlas, es ponerlas a prueba a ver si funciona un millón de veces sí, hasta que consigues el modelo o el diseño que es más óptimo a la hora de claro, cualquiera de las cosas. Es muy importante no solamente el diseño, sino el llevarlo a cabo antes de sacarlo al mercado, ¿no? O sea, yo siento que sí, también el diseño industrial como que va mucho por ahí, tipo, capaz un diseñador gráfico como que se queda simplemente en hacer un branding que esté bonito, que tenga todas las reglas, pero es que el diseñador industrial tiene que prototipar lo que sea que diseñó testear. y testearlo para ver si funciona. Sí, que yo siento que es una de las herramientas que le tiene como ventaja, por así decirlo, al diseño gráfico en ese aspecto, porque a veces como diseñadores gráficos, y te lo digo desde el punto de vista que yo también yo me considero diseñadora gráfica en ciertos aspectos, somos más solucionar un problema específico y ya, como que lo dejamos ahí. Como Ok. ya necesito un post para mañana, ya toma tu post, y en 2 días más necesito otro post, y ya ese post que hice hace 2 días ya Sí, X, o sea, claro. ya ese post quedó ahí en el feed. En cambio, en el diseño industrial, como estamos interviniendo un poco más física y tangiblemente en la sociedad, todo eso conlleva una consecuencia. Por ejemplo,
por ejemplo, en la universidad donde yo estudié se hacía mucho énfasis en el tema de lo biodegradable, todo este tipo como de cosas ecológicas, segunda vida. ¿Por qué? Porque como uno como diseñador industrial tiene que pensar en solucionar un problema y además los problemas que está generando eso que está solucionando. Porque uno no simplemente está diseñando un vaso, sino que también está haciendo basura. Estás haciendo Claro. plástico, Eh, ¿sabes? y, y eso me lleva a que este Diego Rosarín que yo te comento, él dice que él, en esta lucha del no waste, él como que diseñó un empaque de galleta que disminuía 2 milímetros el, la cantidad de plástico que se tenía que hacer para cada galleta. Porque él dijo, bueno, esta parte Mira, de la galleta, o sea, del empaque de la galleta, no es necesario. O sea, podemos reducirlo y seguimos manteniendo todas las características que necesita un empaque de galleta para ser óptimo. Entonces, de hecho, dice, en base a esta reestructuración del packaging, se están ahorrando miles y miles y miles de claro, desechos plásticos. Entonces es eso, no es como que, ok, voy a hacer un empaque que sea un empaque ya, ¿sabes? Es como, claro. hago algo que tenga una... O sea, lo piensas un poquito más allá, mucho más allá de lo que es... Es como el tema de concientizar. Y yo creo que ahí entra también un poco el tema de la educación. Ok, Como que a veces pensamos que no siempre es necesario estudiar, y es verdad. Te lo digo de yo, que yo aprendí branding y soy brander gracias a Internet. Pero sí hay ciertas cosas que uno le agradece a la academia o a la escuela, donde sea que estudiaste, el instituto, de darte esos puntos de vista más técnicos y prácticos que te hacen a ti entender el diseño, en este caso, que estamos hablando de diseño, de una manera un poco más real, como más, como de día a día, como que a veces sí, cuando como uno que estudia de por verdad su cuenta, importa, ¿sabes? Como que esto claro, de verdad importa, no es un diseño que, como tú misma decías, como que, ok, agarramos un post que diga que hoy estamos vendiendo un 2x1 y eso ya quedó en el pasado. Aquí estamos haciendo claro, cosas que en el futuro van a tener consecuencias, así sean buenas o malas. exacto. Exacto, y a veces cuando uno estudia por su cuenta, uno obvia esas cosas porque uno está aprendiendo enfocado en aprender, valga la redundancia. En cambio, cuando uno no cuando uno estudia como con un grupo de personas, con un profesor que tiene, si quiera o no, tiene más experiencia que uno, Claro. como que uno aprende más de lo que realmente uno espera aprender, entonces incluso aprende cosas y no aprende lo que quiere aprender, pero aprende otras cosas. Sí, sí, capaz te Entonces, termina eso, gustando otras cosas. Tú empezaste la carrera exacto, pensando o sea, terminaste la carrera diciendo, ok, ahora quiero hacer algo totalmente diferente de lo que quería al empezarla, porque descubriste claro. cosas nuevas. Claro, que es la diferencia más grande que yo veo y la razón un poco más crítica que yo veo de estudiar de manera como más profesional y estudiar más como por tu cuenta. Ambas dos igual te pueden generar una experiencia muy grata, pero igual Ok. son contextos tan distintos que te generan experiencias totalmente Sí, distintas. Y claro, y yo no creo que a puedes, mí para... ok, sí, No, sigue. dale. No, que no puedes juzgar Aquí, tampoco a las personas. No puedes juzgar a todas las personas porque no puedan estudiar en una universidad o porque estudiaron en una universidad. O sea, ujú, adquieren conocimientos muy diferentes. Capaz una persona que no estudia en la universidad justo ahora tiene un conocimiento tan especializado en un área exacto, que es mucho más preparada y tiene muchas mejores herramientas que una persona que estudia en la universidad. Pero esta persona capaz no tiene el pensamiento más amplio que te puede ofrecer una casa de estudio. exacto, Entonces es como que las dos cosas tienen sus pros y sus contras. Por lo menos a mí me pasaba que obviamente yo dejé la universidad, yo quedé en el quinto semestre, he querido volver, pero como que, okay, por muchas cosas no he vuelto, pero ¿qué pasa? Yo esta semana tuve una entrevista con el decano de esa universidad y yo iba con un pensamiento un poquito confrontativo, tipo, ¿ya? ¿para qué estudiamos en la universidad? O sea, ¿por Claro, qué yo voy a estudiar comunicación si ya yo estoy haciendo esto y soy más exitoso que muchísimos de mis exacto, compañeros que se graduaron? Pero él me dio respuestas que yo dije, tiene razón. O sea, es mucho más allá porque capaz todas estas matrices de opinión que tú agarras, todos estos conocimientos que tú agarras, te hacen pensar de una manera diferente y de tener, o sí, sea, conocimientos que capaz tú no tienes. Ok, yo me puedo especializar en algo, yo me puedo especializar en ser podcaster, por ponerte un ejemplo, claro. pero capaz todo lo demás que aprendes en la carrera te nutre demasiado. Entonces, sí me parece que la carrera pues es súper importante en ese tipo de cosas. Para el que pueda, Sí, yo hágalo. por lo menos lo recomiendo bastante. Y además que también está el tema como de la personalidad de cada persona. Pues yo siento que yo, desde que estoy en la universidad,
trabajo y siempre hago cursos o siempre me meto como en charlas y cosas, porque yo soy así, o sea, yo considero que yo no me puedo quedar tranquila solamente sabiendo que existe el branding. Como que no, yo tengo que aprender sobre el branding si me interesó. Y si en la U, por ejemplo, me dan así por encimita el tema de la psicología del color, yo no me puedo quedar solamente con eso, o sea, yo voy a llegar a mi casa y voy a buscar y todo, porque esa es mi personalidad. Pero hay gente que Ok. ya tiene 50 magíster, que tiene todos los sellos de 7 países distintos, pero en verdad es una persona tan cuadrada que aprende mucho, absorbe mucha información, pero no hace nada con eso porque no tiene la personalidad como tan curiosa y creativa como de explotarlo. Y ahí también entra como esa parte. Claro, pero ese tipo de personas tiene su utilidad en el mundo. O sea, capaz, esas personas son tan cuadradas que hacen cosas tan sistematizadamente Tal que cual. nosotros no podríamos hacer porque somos No, no, unos bohemios que de repente, Dios mío, no quiero trabajar hoy porque no estoy en mi mood, ¿sabes? Que ese es el otro punto que iba. no. Bloqueo creativo. Chao, trabajo mañana. ¿Cómo tú libras un proceso, un bloqueo creativo? O sea, porque es que yo siento que la gente como que romantiza mucho este peo de, ay, tengo un Demasiado, bloqueo. demasiado. Marico, tú no eres Dalí. Tú necesitas hacer un post para mañana. Tienes que aprender a sistematizar tus procesos y entender que hay cosas Sí. que están bien porque no todos los días vas a tener las ganas de trabajar. O sea, ¿cómo tú lidias con eso? Un día no quieres, o sea, no te sientes creativa, pero es realmente importante la creatividad en el diseño gráfico. Sí, pero tienes que saber hasta qué punto tienes que realmente creerte Dalí y hasta qué punto tienes que ser una persona que está trabajando para alguien más, básicamente. Lo que sí es que no puedes dejar una de la otra, porque si solamente te conviertes en una persona que trabaja para alguien más sistemáticamente y como un calendario, casi como un robot, en mi experiencia, la gente se aburre de ti como diseñador. Ok, O sea, si tú empiezas a ser tan monótono, el mismo cliente dice como ya, muchas gracias por todo, en verdad tu trabajo es excelente, pero voy a buscar a alguien más porque en verdad no estamos como creciendo. ok. En cambio, si tú tienes como esa como interacción con el cliente, decirle como, mira, cada 2 meses, ¿te parece si hacemos un vistazo para cambiar? Entonces ahí está como el cambio creativo que de cierta manera ayuda a los bloqueos creativos porque cuando uno hace siempre lo mismo, uno ya, más que bloqueo creativo, es monotonía. Y la monotonía te aburre. Entonces, más que bloqueo creativo, es aburrimiento del trabajo. Como que Claro. uno está aburrido de hacer lo mismo. Entonces, cuando uno hace esos pequeños cambios gradualmente, obviamente sin dañar la marca, sin dañar el feed, como todo con lógica y responsabilidad de diseño, eso es lo que a mí me ha ayudado por lo menos a estar 2 años seguidos haciéndole diseños a una misma cuenta. Ok, Pero siempre va a estar el día en el que uno va a estar, no sé, luego en la cabeza y no quiere trabajar y nada, uno tiene que dar el mínimo. Yo siento que cuando uno está así, uno da el mínimo. O sea, uno no siempre puede dar el máximo, uno a veces tiene que dar el mínimo. Y cuando das el mínimo, no significa que lo estés haciendo mal, sino que simplemente no siempre puedes dar el 100% y ya. ni tampoco el 120%, que es que la gente a veces te exige que seas más de lo que tú eres. Y es Claro, como que no, marico, o no. sea, O sea, y mira, hay días en los que yo me creo Freddie Mercury y yo, aquí tú sabes, te hago el mejor branding del mundo en 2 días, pero hay días en los que me tardo 7 días haciendo el concepto de un branding porque va a depender muchas cosas, de cómo esté yo anímicamente en ese momento, de cómo esté en el espacio-tiempo, si tengo muchas cosas que hacer, si no tengo muchas cosas que hacer, o si por ejemplo el branding me gusta, porque a veces me pasa que me llegan branding, no sé, de café o de animales, y yo como que de una es como, sí, ya me imaginé la respuesta. A veces me llegan cosas como de petroleras o consultorías y es como, mira, no te voy a decir que no porque quién soy para decirte que no, pero obviamente quizás la creativa va a ser un poco más flácida porque simplemente no conecto mucho con tu rubro y ya, o sea, yo ok. creo que no hay que darse mala vida con eso. Bueno, volvemos con la conversación, vamos muy bien. Y ya saliéndonos un poquito de la parte creativa, de la parte de la universidad, yo quería hablar mucho contigo de consejos que nosotros le podemos ir dando a las personas que están empezando. Hay uno que la otra vez hablamos y que tú me diste un ejemplo que incluso tú lo dabas en las tutorías que tú dabas en la universidad, Ujú. que es que
a ti siempre, cuando tú estés trabajando en una agencia de diseño gráfico, específicamente para la gente que es diseñadora o que trabaja de diseñador, siempre la gente te va a exigir todo para allá. Y siempre todo es para ayer. Y tú decías algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que no todo es para ayer, sino para Claro, quizás 2 días después, pero a ti te lo están exigiendo antes. claro. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Y cómo podemos nosotros combatir eso? Mira, hay posibles dos razones para eso. La primera es que tu jefe es una mierda, así como así de simple, como que en verdad no confía lo suficientemente en ti, entonces por eso te pide las cosas con tiempo para que si hay algún error o algo tú lo tengas y te puedan como reclamar o pedir un cambio. Pero la que yo y he experimentado y yo también lo hago en mi propia metodología es una estrategia como de para estar un poco más aliviado de trabajo cuando no hay tanto, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando uno tiene un calendario de trabajo, por ejemplo, de lunes a viernes, entonces no, casi siempre cuando uno no se organiza bien, termina trabajando también viernes en la tarde, sábado y domingo, ¿cierto? A todos nos ha Ok, pasado. Entonces, lo que ayuda a esta estrategia es de que si tienes un calendario de lunes a viernes, es que ya el jueves tú termines con todo y el viernes te quede para los residuos o para los cambios de las cosas. Entonces, eso pasa normalmente cuando uno se hace la fecha límite 1 o 2 días antes de la fecha final. Es como siempre van a haber cosas que pasan, siempre van a haber reuniones express entre medios, siempre van a haber, no sé, tú tuviste un problema familiar y tuviste que no trabajar un día, entonces esa estrategia ayuda mucho como a que no se te junten el trabajo real del día ok. final de la entrega en la vida, o sea, como que eso ayuda realmente no solo en el tema del diseño en general, sino en cualquier carrera, en cualquier profesión, como que uno nunca puede trabajar, uno no, mira, y esto yo lo aprendí mucho en la universidad, uno nunca puede estar haciendo la entrega de algo el mismo día que lo vas a entregar. Ok. O sea, eso es un sacrilegio porque siempre van a pasar cosas, siempre, siempre. O sea, la ley de Murphy es así de mala con la vida. Entonces, como que, mira, se te acaba el internet, no sé, se te daña la computadora, se te va el No se te guarda saldo, un no sé, archivo, no se te cualquier cosa. guarda un archivo, cualquier cosa y tú justo estás a punto de llegar a la reunión con tu cliente y tú recién estás terminando un trabajo, o sea, eso nunca debería pasar. Si te pasa, mira, no pasa nada, o sea, a cualquiera le puede pasar, pero lo ideal es que no pase y por eso existen como estas estrategias de decir como, mira, no, mi reunión con el cliente es el viernes, entonces mi fecha límite es el jueves en la mañana máximo, Ok, para ok. yo cualquier cosa, pues tener esa estrategia como esa asma con la manga. Pero tú hablas mucho como desde el punto de vista del freelancer. Por lo menos a mí me pasa que yo trabajo en agencia y yo me he dado cuenta de que el trabajo nunca acaba. Y Ujú. si tú te esfuerzas en hacer las cosas para tener un tiempo libre, lo que te estás haciendo es ganando más trabajo. Sí, Claro, sí me... igual eso Dale, dale. en ese contexto es un arma de doble filo por el cual uno tiene que, en mi experiencia, no es tanta como freelancer, pero sí he tenido experiencia en varias agencias, es que las personas que siempre están sobre ti siempre te van a exigir rapidez, instantaneidad en las cosas, pero por un tema que, claro, que ellos también se quieren sacar de encima ese trabajo para poder empezar otros trabajos. Ok, Entonces, pero si tú consideras que, por ejemplo, esa persona que está encima tuyo en temas de jerarquía habló con el cliente y ya él le dijo al cliente que la entregase el viernes, pero a ti te la está exigiendo el miércoles, es por un tema más que todo por lo que tú dices, porque si casualmente lo terminas el miércoles, te van a poner otro trabajo y ellos exacto. van a seguir con sus cosas. Entonces, Y uno no puede, necesariamente te van a pagar más por eso, porque capaz muchos exacto, diseñadores les pagan es por meses, entonces es como que yo siento que hay mucha gente que se esfuerza demasiado por adelantar los trabajos y no se da cuenta de que, marico, cálmate, porque cuando termines este trabajo no vas a tener un día libre, te van a poner otro trabajo y sí, capaz estás poniéndote un trabajo extra del que realmente podrías estar haciendo por nada. sí, exacto, ahí uno tiene que evaluar varias cosas. Uno, el tema del pago. Si te están pagando por salario, te van a igual pagar a fin de mes, así hayas hecho los 24 posts que tenías que hacer, o hicieras 52 porque te dio el tiempo de hacerlo.
Eso a exacto. la larga lo que va a hacer es agotarte, básicamente. Y también puede ser que te paguen por horas de trabajo y en ese caso te conviene, porque estás trabajando más y te pagan más, pero es muy raro que hoy en día te paguen por horas de trabajo en una agencia, o No, sea, muy realmente, raro. a mí, yo creo que solo una vez me han pagado por horas de trabajo y fue hace 2 años, o sea, algo que Hoy en no se día muy estila poca demasiado. gente. ¿Por qué? Por eso mismo, porque le conviene a una persona que es proactiva cobrar por horas de trabajo, obvio, porque hace más cosas en menos tiempo, pero no todas las personas son proactivas, entonces a la persona no le conviene, a la que paga. A mí me pasa, y Pero bueno, ojalá mi jefe no vea esto, pero a mí me pagan para editar video para un canal de televisión ujú, y es una tarifa fija. Así tú hagas ujú, 10 videos o hagas 30. Entonces yo todo el tiempo estoy como intentando, si me piden algún día, pues ok, lo termino. Pero lo termino en el transcurso del día, porque si tú me pides algo claro, y yo te lo entrego a la hora, ya vamos a tener otra cosa encima que no necesariamente me beneficia a mí. Y capaz, o sea, es como ponerte un peso extra solamente para beneficiar a otras personas que sí, realmente no tienen importancia en lo que a ti te pase, pues. Porque incluso pasa mucho y te pregunto que cómo tú lidias con el hecho de que tú tienes que estar todo el tiempo sentada, de que tú tienes que estar todo el tiempo hiper conectada, hiper informada, hiper estudiada, porque, o sea, el mundo que nosotros nos desenvolvemos es demasiado rápido. Entonces, sí. por lo menos tú vienes llegando de un viaje que vi que fue largo. ¿Tú sientes que esta es una de las maneras o qué otras maneras tienes tú para Desconectar. desconectarte o para seguir trabajando en esto? Porque yo digo, yo no me veo trabajando en esto muchos años más, Sí, es porque cansador, es matador, pues. es matador. Y ahí yo creo que muchas personas les va bien al inicio y se confían de que siempre les va a ir así. Y cuando ven un poco la racha bajando, dicen, ya, ahora voy a emprender en otra cosa. Y ahí es donde realmente las personas que les gusta esto se quedan Ok, y viven de esto. Yo la verdad sí siento que viviría toda mi vida. ¿Por qué? Porque no he encontrado otra cosa en la que yo he podido ser yo misma, vivir mi día a día, calarme mis maratones de serie, salir a rumbear cuando quiero, porque tampoco yo es que soy la más rumbera del mundo, pero cuando estoy con mi novio y tenemos ganas de ir a un bar, vamos, ¿sabes? Como que no nos ok. frenamos con cosas por el estilo. Y es la única manera en la que yo he visto que puedo vivir en ese estilo de vida que yo quiero vivir. Pero sí pasa mucho como lo que tú dices, que hay gente que llega al inicio full racha, cobra bastante bien y hay un momento de su vida en que no le va tan bien y dicen, no, ya, o sea, ya esto no es lo mío, voy a dedicarme a otras cosas, o se cansan del ritmo de vida porque es un ritmo de vida muy, Sí, muy sí. incierto. Yo creo que el Coño, concepto el de tema de la freelancer, ansiedad es cabrón, porque un horrible, mes tú puedes horrible. estar cobrando, o sea, yo me acuerdo que yo en diciembre del año pasado yo estaba cobrando que sí, que el triple de lo que gano ahorita, y de repente estaba No, cobrando el siguiente mes la mitad de lo que gano ahorita, y es como que, Dios mío, o sea, hace tal cual. un mes estás como Rico McPato, y al siguiente mes estás como cuando Mickey Mouse corta el jamón, así que se ve para adelante. En los tres mosqueteros de Mickey Mouse, tal Exacto. cual. Sí, ¿no? Y tal cual. Entonces ahí entra también tú como de realmente qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres ganar dinero o quieres trabajar como freelancer? Porque a veces la gente cree que ser freelancer es igual a tener dinero fácil. Y gente, les hago un spoiler. No. No, no. Entonces sí, o sea, yo por lo menos lo que hago es tratar de que no me consuma al 100% siempre. Porque Ok. si hay meses, como tú dices, que uno está hasta acá de trabajo y uno tiene que darlo todo, dar el 100, pero hay meses que no son tan buenos, pero uno que igual tiene trabajo, entonces uno, esos meses que no tiene tanto trabajo, uno puede respirar, uno puede decir como ya me va a tomar las vacaciones, por lo menos acá en Chile es normal tomarse las vacaciones en febrero, porque es el mes de vacaciones acá. Ok. Entonces yo siempre, desde los 4 o 5 años que llevo haciendo trabajo con clientes, que siempre les digo que febrero es el mes más cortito como de trabajo, o sea, yo los febreros normalmente siempre me los tomo y se los digo con anticipo, o sea, para que Ok. ellos sepan. Y siempre como, yo creo que la conexión que uno hace y la manera en que uno se interconecta con los clientes es clave para uno tampoco, como freelancer obviamente, Ok. para uno tampoco sobrecargarse de trabajo. Porque el cliente sabe, o sea, el cliente, yo te lo digo, o sea, ellos hacen los locos
cuando te piden mucho trabajo y tú le dices que sí. Pero Claro, cuando te piden mucho trabajo y tú les dices, panita, no puedo, ellos dicen, bueno, ya, ¿cuánto puedes? Como que está también uno como en confrontarse a esas situaciones y decirles como, claro, mira, no te puedo hacer 20 reels en un día, o sea, brother, calm down, hagamos una estrategia, dividamos esos 20 reels en 2 semanas y te los tengo un mes antes de que tú necesites subirlos y ahí ya los tienes los 20 para el mismo día, pero no me los puedes pedir un día para otro. Entonces, claro. ahí uno tiene que saber cómo venderla y cómo hacerla. Pero lo que pasa mucho con personas es que no tienen esa perso o esa experiencia como de regatearle por ese sentido o de Claro, confrontar ese tipo de situaciones y terminan jodido. haciendo 20 reels en un día. Sí, 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 no, y es complicado porque muchas personas como que no tienen la capacidad económica de decir, dale, no lo hago, porque no. También, Y hay gente que tiene que también. decir, mira, necesito esta plata y ya. O sea, por lo menos yo este mes he estado como que a punto de a muchas personas mandarlas a, ¿tú sabes qué? Pero como, Sí, como invertir todo lo del podcast, entonces he necesitado dinero, es como que, dale, tranquilo, yo te hago tu a trabajo a las trabajar. 12. Pero son cosas como Sí, que necesarias, o sea, y siempre uno va a tener sus meses buenos, sus meses malos. tal cual. Una pregunta que yo te doy a ti, ¿cómo tú al principio, ok, tú estabas estudiando una carrera, pues vi que tú nunca has hecho un curso de creana o de doméstica, ¿cómo No. tú como que adquieres esa confianza, ¿verdad? De tus clientes al principio. O sea, ¿cómo empiezo? O sea, si No yo soy sé. diseñador bueno, no es que no sepas, sino cómo lo hiciste. O sea, sabes, capaz fue suerte. Mira, yo creo que va directamente, confío 100% en que cada persona sirve para algo y no todos servimos para la atención al cliente. O sea, esa Ok, vibra de cuando uno va a comprar a un supermercado y la cajera te mira con una cara de que maldita vida la que llevo, porque estoy trabajando aquí. Y hay veces que hay una señora súper simpática que te dice buenos días, ya, es lo mismo, es lo mismo. O sea, no todo el mundo sirve para la atención al cliente, no todo el mundo le gusta hablar con otras personas. claro. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad de disertar y de sacarse labia de la nada para solventar una situación incómoda. Entonces, yo creo que uno no nace con eso, o sea, uno nace con eso, uno no simplemente hace un curso de, bueno, sí se puede, pero yo no lo he Te va a hecho, costar yo mucho diría más. que sí, cuesta un poco más, pero no sé si funciona realmente eso de hacer cursos de, ¿cómo se dice? Como de habladuría, no sé cómo se llaman los cursos como De... para Sí, sí, sí. La gente lo entiende. interpersonales y esas cosas. Me imagino que Oratoria. debe funcionar, oratorias eso. Me imagino que debe funcionar porque por algo existen, pero yo creo que más que eso es cada persona tiene la capacidad de ser extrovertida y introvertida. Hay gente que le gusta hablar con gente, o sea, a mí realmente yo igual tengo mis momentos, o sea, a mí cuando un cliente me dice, juntémonos, es como, me entra el pánico y digo como, no, ¿por qué me voy a juntar contigo si no tenemos nada agendado, nada hablado, no me has pagado nada por adelantado? Me carga que me digan como, te llamo y me llaman y es como, no, o sea, qué rabia cuando me hacen eso. Pero si Ok. yo tengo en mi agenda que hoy a las 3 de la tarde tengo una reunión con tal cliente, ya yo me preparo psicológicamente para hacer mi reunión. Pero espontáneo, así que un cliente me llame de la nada y yo tenga que verle la cara y que él y yo quedo así como paniqueada, como que Invasivo, no ¿no? Y me es que es gusta. invasivo. Si es invasivo una llamada normal, Invasiva. imagínate una videollamada de No, repente. y hay clientes que te la hacen, hay clientes que tú les mandas, no sé, un presupuesto y te llaman, y es como, brother, te estoy escribiendo, o sea, calmado, así Por como, favor. no quiero hablar contigo en este momento, no estoy preparada. Entonces, como que, ya, llevándolo a la raíz de la pregunta, yo creo que la gente nace con esa característica, con esa habilidad de, de hablar en público, de tener como esa capacidad social de debatir cosas y otras que no, pues. Y probablemente esas personas sean mucho mejor en el área como, no sé, copywriting, por ejemplo, áreas Ok. como otras áreas, porque cada quien es una persona área. Sí, o sea, que tú puedes ser un muy buen diseñador gráfico. Ok, voy de nuevo para el clic. Sí, o sea, tú puedes ser un muy buen diseñador gráfico. La perdiste, la perdiste. No, no, ya más en Dale. serio, tú puedes ser un buen diseñador gráfico, pero si tú no sabes relacionarte con las personas, capaz no vas a conseguir esos tratos que tú necesites o que tú quieras, Sí, porque es súper importante como la relación que tú puedas establecer con tu jefe o con tus clientes. O sea, sin eso, pues realmente es muy difícil que tú surjas. O sea, tienes que ser sí. literalmente Van Gogh para ser una mierda de persona y que la gente siga queriendo trabajar contigo.
No, además que muy probablemente la gente que no es capaz de socializar muy bien o no es capaz de disertar y esas cosas sea parte importante de un grupo de personas para resolver un ítem específico de un proyecto. Pero ya Ok. las personas que tienen más esa cualidad como de líder son las que ya ponen más la cara en las propuestas y siempre va a ser así y no tiene nada de malo estar atrás o estar adelante de un proyecto. Al final todos en conjunto formaron ese proyecto, entonces yo creo que por ahí va la cosa. Claro. ¿Sabes qué? Yendo nomás de nuevo a tu etapa universitaria, a mí me llamó mucho la atención lo que fue tu tesis. ¿Me puedes contar un poquito de qué va tu tesis? Me pareció bellísimo todo lo que hicieron. Incluso va muy ligado a lo que estábamos hablando al principio de ustedes como que no simplemente diseñaron un juego, que les estoy haciendo spoiler antes que les juegue, sino que ustedes como que pensaron, tipo, cómo este juego influye en el tacto, cómo los niños lo perciben. Entonces quiero que me hables un poquito de eso, porque capaz la gente dice, ah, bueno, están diseñando un juego que se vea bonita la tapa, que se vea bonito el concepto, pero va un poquito más allá. O sea, no es solamente que se vea bonito, sino que tenga un valor de uso real en el usuario, que en este caso son niños. Claro, mira, principalmente yo empecé el problema, encontré el problema, por así decirlo, buscando en áreas que a mí me gustaban. La educación, para los que no saben, yo soy fan de hacer cursos, de hecho me gustaría mucho hacer un magíster como en educación, así que yo dije, ya quiero entrar o quiero aportar algo en el área de la educación porque siento que o sea, sin la educación no podríamos ser quienes somos hoy día. Entonces, como que de verdad le tengo mucho cariño al área de la educación Ok. y sobre todo al tema como escolar de niños pequeños, porque son ellos los que más necesitan ayuda realmente. Porque desde esa etapa es que uno empieza a construirse como persona. Y si uno es realmente creativo desde esa edad, si a uno le, in- le incluyen ciertas actividades creativas a esa edad, uno puede ser mucho mejor pensante, por así Sí, sí, decirlo, sí. cuando uno es grande. Uno tiene más capacidad de abrir su capacidad como cognitiva, por así decirlo. Sí, claro, o Y no lo sea, digo yo. dependiendo No, de los estímulos al principio, exacto, tú tienes una capacidad cognitiva más grande cuando eres grande, o sea, eso es claro. ley. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Por algo, por algo fue un proyecto de título, no fue una idea. Entonces, como que, claro, basándome en eso, en que cuando uno es niño uno debería desarrollar más las habilidades de comunicación, de gestualización, de creatividad como a la hora de expresarse, más que todo. Y de hecho se vincula mucho con lo que estamos hablando ahora. Quizás muchas de las personas que no son capaces de hablar con un cliente hoy día es porque cuando chicos no tuvieron esas herramientas que le permitieron vencer la timidez, vencer el pánico escénico, por ejemplo, y hoy en día son más reservadas. Ok, Entonces, mi punto de problemática era esa, era como tratar de atacar ese problema que siempre hay en los niños como más tímidos, porque siempre va a estar el niño extrovertido que no tiene problemas de comunicación, pero obviamente siempre van a estar los niños más tímidos y ese era como mi foco. Entonces lo vinculé con la pandemia porque era mucho más fácil justificar las cosas, básicamente, porque uno cuando tiene un problema tan grande como una pandemia o un estallido social o algo, siempre es un poco fácil para decir como esto es realmente un problema. ¿Por qué? Porque obviamente es un problema, como que sí, sí, es sí, se fácil negarlo. exacerba el problema también, claro, porque si metes a Claro, niños tímidos a que no vean niños por 2 años, imagínate cuando salgan van a ser unos autistas, exacto, o sea, exacto. hacía falta un chistecito. Corte. Sí, bueno. Entonces yo lo que hice fue buscar eso. Entonces ya encontré el problema, y la solución para mí fue que claramente la mejor manera de solventar problemas en niños era jugando, porque los niños no se toman tan en serio las cosas cuando se las das de manera didáctica. O sea, de manera, el antónimo de didáctico, Sí, como estructurada, como un como temario. estructurada. Exacto. Y justo la edad de que yo elegí eran de 6 a 8 años, 12 años por ahí. Entonces, eso hice, ese fue mi concepto y lo que hice fue generar un diseño de un juego de mesa en el cual los niños tenían la oportunidad de desenvolverse de manera como comunicacional con sus padres y con sus Okay. profes, que son las dos
figuras de enseñanza que tienen los niños en su vida, sus padres o sus representantes, en este caso pueden ser cualquier persona que los represente, y los profesores, o sea, son los dos pilares de la educación del niño. Entonces, muy pocos juegos de mesa didácticos tienen a esas tres personas en un mismo contexto, porque hay juegos didácticos para la casa y juegos didácticos para el colegio. Pero ¿qué pasa si unes a las tres personas que, de hecho, incluso muchas veces los profes y los padres se llevan súper mal, como que se odian así, entonces como Ok, que una también es manera una como de ayuda unir. de Sí, unir esos porque tres. imagínate la disonancia que tiene un niño de que el maestro le dice algo. Y A mí llega me a la pasa, casa y el y papá le llega a dice la otro. casa y le dice algo totalmente diferente, o le dice tu Exacto. maestro es un loco, o cualquier cosa. Sí, o sea, es No le como que hagas caso a, no le hagas caso a tu papá y el papá le dice no le hagas caso a tu profe, eso pasa entonces el niño se demasiado, o sea, confunde. eso pasa mucho más de lo que la gente pensaría. Sí. Y sobre todo con los niños que tienen problemas, porque son los niños que más tienen interacción con los profes y más interacción tienen con ese tipo de situaciones. Ok, Entonces lo que hice fue eso, un juego de mesa con temática de astronautas, de viajes al espacio, porque obviamente tenía que tener una temática llamativa para los niños, no quería que fuese una temática, ya eso fue una decisión mía como diseñadora, que no fuese una temática ni de guerra, ni de pelea, ni de superar al otro, ni de competencia, como que quería que fuese algo como una expedición, algo como que trabaja en equipo, ok, porque cool. O también eso sea, fomenta como lo el ves tema. así, claro, porque, o sea, nosotros como que vivimos en una sociedad bien competitiva y si Súper, tú seguramente al estudiar todo lo de la tesis te habrás dado cuenta de que las emociones juegan un rol súper importante a la hora del aprendizaje y las emociones ¿Mm? negativas dificultan demasiado el aprendizaje. Si tú te sientes eh, molesto, si tú te sientes triste, si tú te sientes humillado, si tú te sientes celoso de tu compañero, Claro, es lo peor que puede fomentarse dentro de un aula de clases porque los niños no van a aprender nada. En cambio, si los niños tienen emociones positivas como el cooperativismo, como el claro. compañerismo, van a aprender mucho más y De se... hecho, Ajá, no, que de hecho cuando uno, por ejemplo, uno puede en un día de trabajo aprender dos cosas buenas y una mala y muy probablemente te quejes con la mala, porque la mala afecta más como tu estado de tu ánimo. día, tu estado de Ok, ánimo, como que te marca más. O sea, si yo en sí, el día, la chica que me gusta me regaló una galleta y mi mejor amigo me prestó su juguete, pero en el recreo un niño me pateó, yo voy a llegar a la casa llorando porque el niño me pateó. Y claro. se me va a olvidar todo lo bonito que me pasa en el día porque las cosas malas como que perduran mucho más como en nuestro recuerdo, por así Sí, decirlo. sí, sí, Marcan más. las emociones negativas biológicamente son más fuertes porque son, tipo, no vuelvas a hacer esto porque esto te puede afectar. En cambio, las Exacto. positivas es simplemente, ok, sabroso, pero ya, ¿sabes? Lo olvidas rápido. Sabes. Bueno, continúas diciendo que me pareció súper increíble este concepto de, ok, no es guerra, no es Risk, Claro, no es descubrir un asesino, no es bélico, es claro, tipo, unámonos y llegamos a un fin. O sea, me parece como que claro. súper más interesante ese concepto y súper en contra de lo que nos enseñan desde pequeños, que todo es una Sí, tal competencia cual. maldita. De hecho, mira, me atrevería a decir que el 90% de los juegos de mesa son competitivos en concepto de quién llega primero a la final, o quién hace más tal cosa, o quién recauda más tal cosa. Entonces, yo lo que Wow, quería, de hecho, mi juego de mesa era como todos tenían que avanzar al mismo tiempo y llegar al centro. Y no podía nadie avanzar si el otro no había avanzado. Entonces, era como ese concepto como de trabajo en equipo y que si uno no hacía bien su minijuego, por así decirlo, todos tenían que cumplir una penitencia en conjunto, porque si él se equivocó no importa, porque todos vamos a ayudarlo con la penitencia. ok. Entonces como que iba por ahí como con el construir un juego que en sí mismo construía una relación con las personas que estaban jugando. ¿Sabes qué? Y es, Es que me recuerdo muchas cosas que he visto. Yo soy un youtuber que él hace como videos sobre los videojuegos. Y él ¿ya? estaba explicando que casi que el 100%, o sea, imagínate el 99.9% de todos los Ujú. videojuegos tienen tendencias destructivistas, lo que tú estabas Sí, comentando. O sea, yo estoy hablando de los videojuegos porque es lo que vi. Tipo, por lo menos hasta los juegos que tú te parecen más tranquilos como el Minecraft, más ajá, cute, como el así. Minecraft, son literalmente como no quiero decir imperialista, es colonialista. Tipo, tú llegas a un lugar, destruyes todo el ambiente, eh, Craftea. crafteas, ¿cómo que se llama?
violas y vacas y entonces las metes en un establo. Entonces, obviamente esto es como llevado al extremo, pero en sí todos los juegos están hechos con el fin de con destruir ese o concepto. ganarle a alguien. Siempre, no hay como una, o sea, sí hay, pero Sí son hay. muy pocos. Y muchas veces esos no tienen la fama que otros porque uno está acostumbrado a divertirse en base a la pérdida de otras personas. Exacto. Y me pasa mucho, mira, yo ahorita en mi vida, como hace un año, es que recién tengo la posibilidad de convivir con más niños, porque yo acá me vine a vivir sola, y entonces como que mi grupo de personas con las que yo convivía eran mis amigos de la universidad, mi mamá y mi hermano. Pero ahora que tengo con mi novio tiene dos sobrinos, tiene otro sobrino, o sea, tiene varios sobrinos, niños pequeños que yo tenía muchos años sin convivir con niños chicos, o sea, estoy Ok. hablando de 6 a 10 años más. Y ahí es cuando yo me di cuenta, bro, de verdad, la parte como tecnológica está succionando el cerebro de los pobres niños de una manera. Sí. O sea, yo creía que era un meme, porque yo no lo había vivido en la vida real, pero en verdad es fuerte, es fuerte. No, es que si nosotros Porque tenemos problemas de adicciones, la competitividad es increíblemente grande. O sea, ellos no te pueden ganar, o sea, no pueden perder en un juego. O sea, tú tienes que jugar 8 veces con ellos hasta que te ganen. ok. Así de fuerte, y no lo digo solamente por los sobrinos de mi novio, sino que ya ahora viéndolo desde el punto de vista que yo hice mi tesis en un colegio, Ok. ahí pude experimentar un poco más esta teoría personal que me hice yo y dije, sí, o sea, efectivamente. De hecho, de mis testeados, de los niños que yo testé, porque obviamente llevándolo un poco más hacia el diseño como lo hablamos al inicio, no solamente se queda en el diseñar algo, sino hay que testearlo, hay que corroborar que los niños realmente la pasan bien, que realmente soluciona el problema que queremos hacer, todo. Y cuando estábamos en el proceso de testeo, muchos niños la pasaron bien. O sea, pasarla bien era uno de las check. Pero Ok. también hubo uno que otro niño que preguntaba como, ¿ya gané? O, ¿y cómo hago yo para pasarte? O siempre tenían como, como esa curiosidad intriga de cómo hago yo para ser mejor que tú en el juego. Y uno le explicaba Que que el no. juego no era para ganar y todo, y como que se quedaban así como, como que Y que procesando, como que muy raro, no, esto es nunca muy había jugado diferente un al juego Free Fire, así. ¿sabes? Mm, ¿Qué pasó con el Monopoly? ¿Por qué no te estoy ganando? Porque no Como que entra destruyo ahí. económicamente a todos mis aliados y mm, a todos mis enemigos, los asfixio hasta que queden en bancarrota. O sea, ¿qué pasa? exacto. ¿Por qué, ¿Por qué no te estoy haciendo un fatality en este momento? Exacto, Sí. exacto. O me parece súper increíble. De hecho, o sea, me lo cuentas así y es mucho más allá de lo que yo pensé que me ibas a contar. O sea, Para que tú tiene, veas. tiene un trasfondo bien increíble. Bueno, ya saliéndonos otra vez, yo quiero como hablar de algo que es súper viral o está súper en tendencia ahorita, que es las inteligencias artificiales. ¿Qué piensa Raquel Alán de las inteligencias artificiales ahora mismo? ¿Cómo nosotros podemos usarlas a nuestro favor o realmente vienen a destruirnos? Porque yo sí creo, a ver si concuerdas conmigo, que si esto es el comienzo, en 5 años no va a haber nada que no puedan hacer a la perfección estas máquinas. O sea, si tú le metes ciertas leyes físicas a una inteligencia artificial o la suficiente data, ella te puede construir cualquier plano arquitectónico teniendo en cuenta todas las variables que pueden existir para que eso se mantenga de pie y sea, no sé, ecoamigable, antiterremotos, que se vea bien, que sea lo más económico posible. O sea, es como no hay un límite para estas inteligencias realmente. ¿Y Sí. cómo tú ves eso en el futuro? Mira, tengo dos comentarios al respecto. Uno que realmente va a aportar a la conversación y otro que es más como chiste. Pero no he podido, no sé cómo funcionan esas cuestiones como para Que, hacer fotos. Me siento como de 60 años intentando hacer una foto en inteligencia artificial. Qué terrible. Ya, pero ahora sí, aportando realmente a la conversación. Es muy interesante esto porque en el área del diseño de productos, desde hace años que se habla sobre esto. Y es el tema de la robotización o deshumanización de las cosas. El tema como de la inteligencia artificial, yo considero que no es nada nuevo en realidad, como que dentro del mundo del diseño industrial lo hemos visto desde hace muchos años, con el tema como de la robotización y la deshumanización de las cosas, y es un tema muy controversial, pero al mismo tiempo que se ve, por lo menos desde el diseño industrial, se ve como un aporte más que como una competencia.
porque como lo hablamos, yo creo que siempre remontamos al tema del concepto de que siempre se puede diseñar y todo se basa en el diseño. Entonces, por más que se robotice o que se automaticen los procesos de algo o se mejore y se ponga un robot en un lugar en vez de una persona, esa persona siempre va a tener algo que aportar en otro rubro. En Ok. cambio, como que siempre van a haber personas que van a necesitar de esa como calidez humana, por así decirlo. Entonces siempre van a haber lugares o momentos en el que un humano siempre va a ser necesario. Esto desde el punto de vista del diseño industrial, creo que el diseño gráfico es un poco más o sea, controversial por el tema de que ya nosotros estamos trabajando con máquinas de por sí. Sí, Entonces, que una máquina, que es nuestro tu como herramienta. espacio de trabajo, nuestra herramienta de trabajo, haga las cosas por nosotros, igual es un poco como peligroso, pero no lo encuentro invasivo ni que nos vaya a quitar nuestro rol dentro del rubro. Por ejemplo, nosotros hacemos ese ejercicio en el área de diseño de productos, se llama Future Scan, como escáner del futuro, algo así se llama como el Ok. concepto, y es una metodología en la que uno busca futuros posibles en aproximadamente 50 años de Wow. longevidad. Entonces, dentro de ese rubro de 50 años, uno puede generar un diseño para que de aquí a 50 años funcione. No es un diseño para ahora, sino un diseño para futuro. Y dentro de esa como metodología de trabajo, uno no considera el presente claramente, uno considera esos 50 años de evolución eh, en la tecnología. Y, por ejemplo, para mi caso, que hicimos este trabajo en la universidad, a mí me tocó el tema de la automatización y de cómo en un país supuesto y en un contexto supuesto, la gran mayoría de las cosas y de los oficios y servicios que ofrecemos nosotros como humanos ya lo hacen robots. Ok. ¿Y qué podemos nosotros como humanos aportar a eso? Y siempre está el concepto como de, ya, ¿y quién le hace mantenimiento al robot? Claro. ¿Quién le hace el concepto de la estética del robot? ¿Y quién va a hacer? O sea, yo creo que más que nos van a quitar nuestro trabajo, es que nuestro trabajo se va, A queramos o no, a modificar. moldar, modificar a lo que viene. Y es inevitable, o sea, hace no sé, en los 90 cuando salió el Internet, todos nuestros trabajos se tuvieron que modificar al tema de las redes. Y cuando ya estamos en el 2010, que ya se masificaron Twitter, Facebook, Instagram, todos nuestros trabajos se adaptaron a esto. Y yo creo que más que asustarnos por el tema de la inteligencia o de la automatización, es algo que tenemos que estar como, yo por lo menos desde mi punto de vista súper nerd del diseño industrial, me emociona. O sea, yo digo como, brother, qué genial pensar que en 50 años vamos a trabajar con robots. O sea, que yo voy a decirle a mi celular, ay, le pegué a la mesa. Yo le voy a decir a mi celular como, oye, llama a, no sé, a Juan, y Juan no eres tú, es un robot. O sea, Ok. cosas así, como que yo lo veo como súper increíble y futurista, que no es Sí, tan futurista porque llevamos conviviendo con robots desde hace años sin darnos cuenta. Y lo que pasa es que en Latinoamérica, ajá, ajá, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay tiendas de estas en las que uno entra con el celular y se te conecta la tarjeta de crédito y tú sales y se te carga todo lo que compraste y no hay ninguna persona que te atiende, no hay ninguna persona en la tienda que reponiendo las cosas porque la tienda sola se repone y te cobra. O sea, sí, tú bueno, Amazon es registras tu... así. O sea, literalmente Amazon, Sí, hay como galpones que están totalmente automatizados y literalmente un robot agarra lo que tú compraste, se lo tal da cual, a un dron, este dron sale y te llega a tu casa. tal cual. Pero eso a ti no te parece como peligroso en el sentido de, le estás quitando el trabajo a millones de personas. O sea, Sí, pero es inevitable. O sea, hace años, no sé, 100 años, muchos trabajos, por ejemplo, las chicas del cable, que hacían el trabajo como de la telefonía. ¿Cuántas mujeres se quedaron sin trabajo en esa época cuando se hizo la telefonía por cable directo? ok, Muchísimas, pero es inevitable porque queramos o no, nosotros como humanos tenemos la necesidad y como somos tan curiosos y creativos en el área como de la tecnología, nosotros mismos estamos haciéndonos ese daño
entre comillas, porque podríamos verlo desde distintos puntos de vista, es inevitable pensar que en 50 años nos vamos a perder millones de trabajos, pero vamos a ganar millones más. Y así va a Sí, sí, evolucionar, yo claro. creo que la La vida. cosa va evolucionando. Yo siento que es como que hay un Y que, miedo muy cabrón a las cosas nuevas, ¿sabes? O sea, cada vez que sí, sale algo nuevo le tenemos miedo y es porque no lo entendemos. y es, además de no entenderlo, es que hay una comodidad por detrás de una persona que lleva 60 años en su escritorio sin hacer nada, echándose aire y mandando a toda una agencia. Y hay personas como nosotros súper proactivas que tenemos, no sé, 5 años de carrera y hemos hecho muchísimas cosas. Y nosotros como proactivos, por lo menos yo me incluyo y no sé si todas las personas que estén escuchando esto se incluyen, pero yo siento que nosotros como proactivos no nos daría tanto miedo este futuro como a las personas más sedentarias, con una vida un poco más anticuada, por así decirlo, de un trabajo estable, de un trabajo más como de oficina. ¿Por qué? Porque saben que en 50 años ese trabajo ya no va a estar, No va entonces a desaparecer. su comodidad se va a ir. Sí, Entonces, pero por lo menos nosotros, pienso en lo que tú dices, de que cada vez nos vamos a ir especializando más en las cosas. Por lo menos mi novia, exacto, ella estudia contaduría y a ella le dicen que ya hay sistemas contables que hacen todo lo que haría exacto. un contador hace 20 años. Pero entonces, Ujú, ahora, ¿a qué se dedica un contador? Pues es a entender los datos que te arroja estas máquinas. claro, Entonces, es como que no es que desaparece el trabajo en sí, sino el que vamos rubro, especializándonos cada vez más para así perfeccionalizarlo. sí, Y eso nunca va a acabar porque el camino de la perfección es imposible en cualquier imposible, rubro que tú veas. sí. Este, Y también es importante ajá, entender que como personas como humanas, eh, tenemos esta siempre como necesidad de calor humano en ciertas actividades físicas, ciertos servicios. Entonces siempre, no sé, por ejemplo, una funeraria, ujú, es como muy antihumano ir a una funeraria y que te atienda un robot, por ejemplo, o por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces claro, siempre van a haber servicios que quieras o no, no puedes automatizar, porque son cosas que como humanos, si no las tenemos de humano a humano, podríamos caer en cierta locura como sí, sí. emotiva, ¿cachai? Entonces como que hay cosas que yo creo que sí o sí siempre vamos a tener que hacer. Por lo menos yo creo que en el mejor de los casos, y teniendo en cuenta una teoría que dice que toda la tecnología tiende a cero en precios, no sé si la conoces, es como que antes pues era súper caro el internet y de repente va poniéndose cada vez más barato. Antes las llamadas internacionales eran carísimas, ahorita estamos hablando por aquí, es prácticamente gratis. Los televisores antes eran carísimos, cada vez los televisores se va viendo que son más baratos y así con toda la Ya, tecnología. En el mejor de los casos, si todo sale bien, la tecnología va a terminar suplantando el trabajo del hombre y el hombre va a poder desarrollarse como persona, ¿sabes? Más allá de su ujú. trabajo. Si todo Igual sale eso, bien. igual eso es un contexto siempre muy utópico, creo que se dice. Sí, utópico. Sí, utópico, Utópico. utópico, No, utópico. utópico, ya, perdón, Ok. me disculpo. Eh, que puede pasar o no puede pasar, pero siempre uno como desde nuestro rubro, como diseñadores, siempre tenemos que pensar en el peor de los escenarios para construir mejoras. Ok, Entonces, uno no siempre puede decir como ya en 50 años vamos a estar echando un airecito y los robots van a hacer todo por nosotros. No, porque ahí entra el tema, como te decía, como ¿dónde entra el calor humano? ¿Cuándo claro. vas a tú volver a sentir, no sé, que alguien en Starbucks te pregunte tu nombre? Ay, la cosa es muy primermundista, pero me explico lo que Sí, voy. sí, sí. Como que siempre va a haber esa necesidad humana, como lo querramos o no, de convivir como humanos. Y en esos contextos uno siempre tiene que crear espacios y ambientes y diseños en base a lo que los humanos querramos. Porque yo, desde mi punto de vista, creo que los robots y la inteligencia artificial y todo vienen a ayudarnos a facilitar quizás cosas que llevamos años haciendo y que se pueden hacer con un clic. O sea, es inevitable. Hay cosas que Claro, se pueden hacer con un clic y nosotros llevamos años como pendejos haciendo. es Pero hay verdad. cosas que ni siquiera la inteligencia artificial pueden lograr hacer y ahí es donde nos vamos a ir amoldando nosotros. Exacto. Me parece increíble esa reflexión. Y Points. que, mámenlo. Ya, creo que este es el último tema que quería hablar contigo, que lo puse la otra vez en la historia cuando estaba comiéndome mi panquequita,
¿qué piensas tú de todo este problema de la infodemia? O sea, yo de verdad veo que cada vez hay como, o sea, te podría contar hasta el infinito la cantidad de cuentas de diseño gráfico, en este caso porque es el que nosotros manejamos, que son idénticas. O sea, como que se maneja una información que se vuelve una cámara de eco, entonces tenemos millones de personas haciendo exactamente lo mismo y dando información buena. Y bueno, te lo pregunto a ti porque yo considero que tú eres como que la respuesta de que no tiene que ser así, que puedes tener una estructura, pero puedes hacerlo totalmente diferente y no ser igual al resto, y que capaz este tipo de cosas pues termina afectándonos porque termina siendo como muy monótono todo lo que nosotros vemos. Y siento que el Sí, diseño va muy tal cual. diferente a lo que está pasando. ¿Sí entiendes? Como que el diseño es Sí, tal cual. totalmente diferente. Ahí yo creo que entra la misma lógica de que no solo estoy diseñando un vaso, estoy diseñando basura, lo quiero o no. Entonces, en redes es lo mismo, o sea, yo no solo estoy diseñando un post. Hoy en día, los creadores de contenido, muchos están diseñando pura basura. Y Sí, eso se debe a que ya la información está en internet. O sea, tú buscas en Google 7 tips para mejorar en redes sociales y te van a aparecer. Pero ¿por qué preferimos leerlo en una cuenta de Instagram? Ahí es donde entra, no es la información, es cómo la lees o cómo la digieres. claro. Entonces, no toda la persona, esto le duela que le duela, sirve para hacer contenido. O sea, no todas las personas tienen la capacidad de agarrar una información y hacerla y sacarla de su boca o de sus dedos, en este caso de internet, eh, propia. O sea, ¿sabes cuántos posts he hecho genéricos? Muchos. O sea, ¿qué es un portafolio? O sea, tú buscas en Google qué es un portafolio y te salen 17 Claro. páginas de Google. Lo buscas en YouTube y hay 1000 videos. Y ahí entra como también cada uno cómo le gusta consumir el contenido. A mí, por lo menos, con temas densos de historia o de cosas así como datos, 1000 veces prefiero verte un video de una línea de tiempo que andar viendo un post, un carrusel con cosas. Entonces, como que ya, ahí entra una arista del problema. ¿En qué formato estás ofreciendo un tema y por qué lo estás ofreciendo en ese formato cuando hay formatos que te lo dan de una manera muchísimo más Claro. directa? O sea, ¿por qué estás haciendo un carrusel de 5 tips de marketing y no estás tú hablando como buen marketero? O sea, Exacto. No, y es que yo siento que el problema es que, como lo decía, todo el mundo te dice, tienes que ofrecer valor, tienes que ofrecer valor. O sea, todo es valor, todo es valor. Marico, si todo es valor, nada es valor. ¿Sí, sí entiendes? O sea, es que llegas ya a un todo está en punto, internet, es que el valor exacto, ya está en internet, o sea, tú buscas cualquier cosa en internet y ya está, o sea, internet tiene la capacidad de tenerlo todo. La facilidad y la comodidad de nosotros como jóvenes es verlo en redes sociales y nos ha gustado y por eso es que existen los creadores de contenido. ¿Por qué? claro. Porque hay creadores de contenido que tienen la capacidad de agarrar esa información, procesarla y ofrecerla de una manera un poco más gustosa, un poco más resumida, un poco más directa. Y eso es lo que a uno le gusta, por lo Es menos. que yo siento que lo que a Tuve, mí me incomoda es que hay gente que se vende como expertos cuando claramente no lo son. no, mira, O yo sea, que es sigo como, a, tienes que mostrar una información, entonces te dice 5 tips para crecer en redes sociales y tienes 500 seguidores. Marico, no puedes hacerlo hasta que tú de verdad no construyas algo, que tengas un background, que tengas, o sea, sí, hay 5 tips para hacerte más viral y Pero, son reales, pero no pero tienes, buscas esos 5 tips en tal cual, textualmente agarras esos 5 tips y es un foro de Creana de hace 7 años que dijo los mismos 5 tips. Entonces ahí entra el problema. Mira, yo sigo a 166 personas y muy probablemente de esas 166 no consuma el contenido de las 166, ok, pero las sigo a solamente a esas 166 porque me estresa entrar a mi Instagram y ver algo que es copia. O sea, que es copia o sí, que literalmente, mira, no lo voy a decir por decirlo, pero yo llevo desde el 2018 en Instagram. Yo fui una de las pioneras, por así decirlo, del tema de, como de diseño en creadora de contenido. Y yo he visto, ¿sabes cuánta cantidad de posts he visto que son iguales a los míos? Mis amigos de la universidad me los han mandado por directo. Son tan descarados que hasta copian el mismo degradado de fondo y ponen una foto en blanco y negro arriba. O sea, y conmigo han pasado mucho. Yo tengo un grupo de WhatsApp con unos creadores de contenido
Dale Trazo, no sé si conoces cómo está a este chico, Sí, sí, sí. Creativo Visual, todas esas personas, y siempre nos mandamos como, bueno, ya está un poco inactivo, pero el año pasado nos mandábamos bastantes como, miren esto, es mi post, literalmente, le quitaron la marca de agua y lo subieron a otro post, o cosas así, y eso, ¿qué finalidad tiene? Conseguir seguidores, Sí, básicamente. exacto. Conseguir seguidores porque tú sabes que si la otra persona le fue bien es porque a ti con la misma fórmula te va a ir bien. Exacto. Y Y eso es lo que no es muchas así. personas no les termina de entender. O sea, no es el valor que ofreces, es cómo lo ofreces. No es que yo te estoy dando 5 tips de Illustrator que pudiste haber aprendido en YouTube con Marco Creativo. Porque yo, Claro. las cosas que yo enseño, yo no enseño cosas nuevas. O sea, yo no te voy a enseñar algo que Sí, inventé tú yo no hace dos. inventaste nada, pues. No, es como yo lo enseño, es la manera como yo me gustaría a mí aprender las cosas de Vale. resumidas, de coloquial, por así decirlo. Entonces, esa es mi manera de yo enseñar. Yo creo que ese es el consejo más grande que yo le doy a las personas que simplemente agarran un foro de Creana que dice 5 tips para hacer el mejor carrusel del mundo, lo copian y lo suben a Illustrator y lo pegan. Claro. Eso no te funciona. O sea, te podrá funcionar una vez, 2 veces, pero cuando entran a tu perfil y ven que cada uno de tus posts es exactamente igual, copia y pega de algún foro, de algún otro creativo, las personas van a huir de ahí porque les Claro. guste no, los clientes cuando te van a contactar, porque ¿para qué uno es creador de contenido? Para conseguir clientes. O sea, Claro. uno no es creador de contenido porque uno es influencer. Esa es la diferencia más grande. O sea, uno es influencer porque a uno le pagan por ser influencer. A mí no me pagan por ser creador de contenido. Yo soy creador de contenido porque así atraigo clientes. Entonces, si tú vas a ser creador de contenido copiando o robando o plagiando cosas de otros creadores de contenido, mira, te lo aseguro al 100% que ningún cliente te va a contactar. Porque a la hora que te pregunten por un portafolio o que te pregunten por lo que has hecho a otros clientes, no vas a tener nada, no vas a Nada. tener nada que ofrecerle. Entonces, la autenticidad de tu feed como creador de contenido tiene que ser equivalente con la creatividad y con la autenticidad de tus diseños como lo que tú ofreces. Entonces, muchas personas que tienen ya 12.000 seguidores y se gastan de hacer posts copiados y pegados, pregúntales por un portafolio. Muy raras veces tienen un portafolio por lo mismo, Claro. porque se han dedicado más tiempo en copiar y plagiar posts de otras personas a realmente O sea, se han dedicado más a venderse que a su producto. Y ese que creo que a es su el mismo problema producto. más cabrón que hay, que tú ves, ah, mira, 5 tips para hacer mejores videos, pero entonces después ves el video que hacen y es una mierda. Entonces como que, marico, ¿Por qué? ok, Porque entiendo el que esta tip, información es real, pero no te voy a pero no es contactar coherente, no es porque no es coherente. coherente. O sea, tú tienes que ir Exacto, creciendo en coherencia, ¿sabes? Tú no puedes venderte como exacto. un experto cuando claramente no lo eres. Si los tips no los estás dando tú, lo está dando Google, lo está dando Canva, lo Exacto. está dando Creana. O sea, los tips que yo doy son tips míos de experiencia, de... Ahí sí te creo, pero cuando tú das un tip que lo leíste o lo escuchaste en 8 posts más, ya tú te das cuenta que ese tip no lo estás dando tú, simplemente estás generando una plantilla con información que Está no la es de plantilla valor. está increíble de retén la audiencia. Te contaré algo. Sigue avanzando. ¿Viste Oh, me cómo carga. Maldita sea, ya Sabes que basta. hay algo que no comparto hay muchos creadores de contenido que usan esa estrategia, muchos les va bien, a otros no tanto, pero personalmente yo lo odio, que es el concepto como de negatividad. Por ejemplo, no hagas esto, Ah, o sí, total. 7 cosas que has hecho mal toda tu Errores. vida. Y es como, brother, yo soy incapaz de decirte que has hecho 7 cosas mal en tu vida porque no te conozco, o sea, no sé qué cosas Sí, has hecho bien exacto. o mal. Y yo no soy quien para decirte que lo estoy haciendo mal, yo te voy a dar una sugerencia, una ayuda, un tip, un consejo que a mí en mi experiencia me ha funcionado, pero jamás te voy a minorizar o decir que tú lo estás haciendo mal porque qué sé yo si te está funcionando a ti como lo estás haciendo Exacto, tú. es que es eso, o sea, como tú no puedes Horrible. ser el dueño de la verdad porque literalmente los conceptos son demasiado diferentes. Capaz esa persona está en China y hace una vaina que aquí se parece una absurdez y allá le va muy bien. Y es una vaina Y totalmente del listo, o contexto donde sea. esté. Y, la, y ahí yo, mira, yo digo, a mí me han preguntado muchas veces por qué no he crecido mucho en seguidores en los últimos años.
Y a comparación de otros creadores de contenido que ya van por los 200.000, 100.000 y empezaron Sí. al mismo tiempo que yo. Y yo lo que verdaderamente yo creo es que yo no me he concentrado tanto en subir más contenido porque siento que al punto que No es tengo mi cuenta, necesario. no tengo más que aportar. O sea, yo me gustaría seguir trabajando, seguir haciendo branding y seguir aprendiendo y ahí seguir aportando, pero en verdad me ha pasado y he querido como subir posts por subirlos y no les va bien o no tienen la recepción que tienen porque no estoy aportando, Intentando, no y estoy aportando. no está siendo genuina, ¿sabes? O sea, yo siento que Exacto, o sea, que tú seas genuino, porque no me acuerdo la palabra, genuinidad, me dice por aquí, sí, es genuinidad. Bueno, aquí, genuinidad. sí, la genuinidad es súper, o sea, es lo más importante. O sea, realmente, cuando tú dices que no estás vendiendo, que tú no quieres más seguidores, es como que, ¿por qué? ¿Por qué querrías más? ¿Sabes? Exacto. Mira, yo Y es, realmente yo mira, yo al inicio era súper quisquillosa, como que yo hacía refresh y decía, 2000, 2100, como que yo bueno, yo antes ahorita era estoy en muy esa etapa como, en el podcast con los clips, que estoy es todo que el sí, tiempo. porque la aceptación social siempre va a ser un punto de partida para que uno mismo tenga confianza en lo que hace, te guste o no. O sea, la aceptación social es clave para uno en cierto punto de su vida ¿Sabes? que le guste lo que hace, porque si no tienes aceptación social, Es que ¿para qué estás haciendo las realmente uno no se puede definir a uno mismo en base a uno mismo. Uno se define en base a la comparación que tú te haces con los demás. Exacto, Y no es comparación mala, ojo, sino que simplemente como a ti te perciben, afecta como tú te percibes a ti mismo. claro, Y la tal gente que cual. dice, no, que tú tienes que amarte a ti mismo sin importar lo demás, eso es falso. O sea, cultiva O tus sea, relaciones para que sí, veas cómo tú te cultivas a ti mismo. exacto, sí y no, pero no es lo único que uno tiene que hacer, amarse uno mismo. Entonces, yo soy consciente de que yo al inicio era muy quisquillosa con el tema de que tengo 3.000 seguidores, tengo 4.000 seguidores, llegué a los 10.000, como qué emoción, pero ya esa aceptación social, pues si lo que queremos llamar de esa manera, ya abastó lo que yo necesitaba que abastara. Y yo en esta etapa lo que necesito es no caer en ese problema que estamos conversando ahora, que es el tema del contenido de valor que suben 7 Sí, posts a la semana, pero dime tú, ¿cuál de esos 7 posts de verdad vale la pena ver? Muy pocas personas que exacto. suben 7 posts a la semana y los puedo contar con la mano porque sí existen, pero muy pocas personas que suben 7 posts a la semana vale la pena seguirlos. Sí, sí, exacto. Porque es que no tienen un valor real. Y es una explotación también de uno como de sobrecargarse de gratis. Sí. Bueno, yo creo que es un buen final. Raque, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Como siempre te digo, súper contento de ser tu amigo, súper contento de haberte conocido, súper contento de conversar contigo y nutrirme yo, como espero que yo también te nutra a ti con las cosas, con las pocas cosas que yo puedo saber. Muchísimas gracias. Ay, Muchas no te gracias eches a todas para las, abajo, Juan. muchas gracias a todas las personas que pudieron ver este capítulo súper increíble, de verdad. Por favor, si lo ven en cualquiera de las redes sociales como clips, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en cualquiera de las redes sociales, que ahora hay 1 millón de reels en 1 millón de redes sociales, pues bueno, por favor compártanlo, que eso ayuda muchísimo al proyecto. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Maldito.